Tiene la palabra el señor Moraga Valiente en representación del Grupo Parlamentario Popular. Sí, gracias, presidente. Señorías, nos trae hoy aquí la proposición no de ley que formula Más Madrid sobre mecanismos para evitar la corrupción y no podemos estar más en desacuerdo con su planteamiento. Quizás hoy, esta tarde, hasta este momento, solamente Vox ha estado a la altura de las circunstancias. Señorías de la izquierda, llevan más de 4 meses intentando sembrar la especie de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha contratado irregularmente y que ha abusado de la contratación de emergencia y han sido incapaces de acreditarlo una sola vez. Señorías, no solo teníamos el derecho de utilizar la contratación de emergencia, sino que teníamos la obligación de hacerlo con el propósito de salvar vidas. Por tanto, reitero que les quede claro, lo volveríamos a hacer. Si no, no hubiera sido posible poner en pie el hospital de IFEMA, no hubiera sido posible que los colegios pudieran abrir de una manera segura para profesores y alumnos y, cómo no, no hubiera sido posible que se construyera el hospital Isabel Zendal, que ha administrado más de 2 millones de vacunas y que, por cierto, la presidenta Díaz Ayuso ha ofrecido para los ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra. Señorías de la oposición, el algodón no engaña. Los madrileños saben muy bien que todas estas actuaciones realizadas de un modo responsable y eficaz no hubieran sido posibles sin un Gobierno comprometido que en todo momento ha actuado de acuerdo con la ley y siempre al servicio de todos los ciudadanos. Pero ustedes han venido hoy aquí una vez más con presunciones y conjeturas falsas, pretendiendo con acusaciones y montajes sin fundamento predeterminar justicieramente el resultado al que quieren llegar y, como siempre, han ordenado toda su acción política y sus argumentos a ese fin. Es decir, ustedes son expertos en prejuzgar y juzgar en un mismo acto. Y para colmo, con su proposición de ley pretende darnos lecciones de ejemplaridad, cuando durante los peores momentos de la pandemia el Gobierno de España, tal y como les ha recordado esta mañana el portavoz de mi grupo, y ustedes recordarán, adjudicaron contratos escandalosos. ¿Ustedes se acuerdan de los 2.100.000 mascarillas que costaron 31 millones de euros y que se tiraron a la basura? ¿Ustedes recuerdan los 659.000 test rápidos que costaron 17 millones de euros y que también acabaron en la basura? ¿O de los 263 millones adjudicados por el Gobierno de España a una empresa catalana condenada por estafa? Miren, señorías de la izquierda, ustedes no son ejemplos de nada bueno. Por eso la presidenta Díaz Ayuso ha anunciado esta mañana que nuestro grupo parlamentario denunciaría, y así ha ocurrido hace pocas horas, en la Fiscalía Anticorrupción, 12 contratos del Gobierno de España durante los peores días de la pandemia por valor de 326 millones de euros con 7 empresas relacionadas con el presidente Sánchez, el expresidente Illa y la ministra Calviño. Y ahora nos presentan una proposición de ley que el Grupo Popular va a rechazar en su totalidad en relación con su intención de introducir la obligatoriedad del acta de titularidad real, no lo exigen en ninguna ley y además supondría un sobrecoste económico innecesario, respecto al deber de publicar los contratos de emergencia en un máximo de 15 días, cuestión que está ya recogida, o sobre su planteamiento de crear una agencia autonómica independiente en la Comunidad de Madrid contra la corrupción. Tampoco estamos de acuerdo en esto. Ustedes tuvieron la oportunidad de votar en las Cortes Generales a favor de la creación de una agencia independiente para evitar la corrupción en la gestión de los fondos europeos y votaron en contra. Y por cierto, bajando o pasando de las musas al teatro y porque nosotros no rehuimos el debate, ustedes se han referido de una manera insistente, recurrente, lo vienen haciendo los últimos meses, al contrato relacionado con el hermano de la presidenta Díaz Ayuso. Pues bien, yo les tengo que repetir, insisto nuevamente, que es un contrato perfectamente legal, que cumple todos los requisitos exigibles de la contratación pública, es decir, el informe de intervención, la dación de cuenta al Consejo de Gobierno y la recepción del material objeto del contrato, y todo ello sin ningún reparo. El contrato, por tanto, insisto, no solo es perfectamente legal, como ha acreditado la Cámara de Cuentas, sino que además es legítimo, pues de lo contrario, cualquier familiar de un político en España no podría trabajar para ninguna administración pública, ni para empresas que a su vez trabajaran para las administraciones públicas.
aunque lo vinieran haciendo mucho antes de que sus familiares accedieran a sus cargos públicos. ¿No saben ustedes que en Europa casi el 50% del PIB, prácticamente la totalidad o gran parte de la actividad económica, está generada o condicionada por el sector público? Según lo que ustedes defienden, ningún familiar podría trabajar ni en sanidad, ni en educación, ni en transportes, ni en servicios sociales y tendría que dejar sus trabajos y profesiones porque un familiar suyo ha decidido dedicarse a la política. No, señorías. La política no puede tener en su origen una acción manifiestamente injusta, como condenar a un familiar a abandonar su profesión. El noble ejercicio de la política no puede partir de un vicio de origen inmoral, como es obligar egoístamente a sus familiares a que sacrifiquen sus profesiones. Las personas y profesionales deben poder seguir trabajando en el sector en el que lo venían haciendo con total normalidad, todo lo cual es perfectamente compatible con la honradez o la transparencia en la gestión de la función pública. El propósito que ustedes dicen perseguir se consigue probando. Se consigue probando. Se consigue probando que, en su caso, el cargo público ha tomado una decisión irregular para favorecer a un familiar. Y esto es sobre lo que ustedes ni tienen ni tendrán pruebas, que es lo que les produce frustración y desesperación. Y miren que hay maneras de probar que se ha favorecido a un familiar, mediante escritos, mediante la aparición de algún WhatsApp o de algún mensaje, una llamada, un email, etc. Pues de eso no hay nada. Esto es lo serio en un Estado de Derecho, en el que la presunción de inocencia es una conquista irrenunciable de siglos, y no al revés, como ustedes pretenden. Defender la inocencia es un ejercicio imposible, una prueba diabólica. Por tanto, o traen una prueba o el más mínimo indicio o dejen de difamar. De lo contrario, ustedes van a convertir la política en una profesión sospechosa y correrán la misma suerte que en las 17 denuncias anteriores que ha presentado la izquierda de esta Cámara. Recuerden, señorías de la izquierda, 17 denuncias presentadas, 17 denuncias archivadas. Muchas gracias.